Pues bueno, muy bien, vamos a continuar con el estudio de la palabra. Damos la bienvenida a todos aquellos que se unen al estudio a través de las redes sociales. Gracias y paz de nuestro Señor. Amada iglesia, vamos a continuar. El día de hoy recordamos, el día de hoy vamos a cerrar esta serie que hemos estado analizando, esta serie titulada El Dios que restaura. Y para todos aquellos que se suman, para todos nosotros, para que estemos frescos para este estudio, el día de hoy, recordemos cuál es el camino que hemos recorrido. Vimos a Mateo sentado en su puesto de impuestos, despreciado por todos, siendo una vergüenza para toda su familia, para su linaje, para la sociedad. Y Jesús lo llamó, lo miró y lo restauró. Y Mateo, levantándose, le siguió. Vimos a Jeremías, que es llamado el profeta llorón, clamando en medio del dolor, y cómo Dios lo sostuvo en su ministerio y lo restauró en medio de su aflicción. Posteriormente vimos a Mefiboset, el príncipe caído, un príncipe lisiado, que estaba escondido en un lugar completamente alejado, desértico, llamado Lodebar, y David lo buscó, lo llevó a su palacio y lo sentó en su mesa y le restituyó todo lo que había perdido. Y la semana pasada, amada iglesia, estudiamos el pasaje de Gálatas 6 y aprendimos que hemos sido restaurados para restaurar también nosotros a otros. Que la comunidad, que la iglesia, es una comunidad, Brandon, no avientes piedras. Que la iglesia es una comunidad de gente necesitada que tiene la misión de ayudar a otras personas necesitadas. Al día de hoy, amada iglesia, llegamos al final de esta serie, al plan detrás de todo esto que estamos estudiando. Vamos a ver el día de hoy, amada iglesia, el propósito eterno que sostiene y que respalda cada restauración por parte del Señor. El día de hoy, ayúdenme por favor, vamos a estudiar la palabra del Señor en la epístola a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 10. Repito, Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 10. En lo que usted va buscando este texto, amada iglesia, vamos a encontrar que el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy nos abre una puerta con miras al cielo y vamos a ver el día de hoy el plano divino. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 10. Si ya lo tiene, amada iglesia, vamos a darle lectura. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así en las que están en los cielos como en la tierra. Este es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué le parece? ¿Sencillo? Fácil de entender, ¿verdad? Está clarísimo ya cómo esto, pues ya cierra la serie. Lo vamos a analizar el día de hoy. Vamos a analizar cómo precisamente, por qué este es el estudio que cierra esta serie, El Dios que restaura. Pero antes de entrar en este estudio, acompáñenme en oración, por favor. Ahí en sus lugares, cierre sus ojos, incline su cabeza. Y decimos: Señor Dios, Dios eterno, Dios grande y majestuoso, te damos las gracias, Señor Dios, por tu gracia, por tu misericordia,
por tu amor. Porque aún a pesar de tu inmensidad, aún a pesar de ser un ser supremo, un ser soberano, tú también te dignas en mirar a los pequeños. Y te damos las gracias porque esta semana nos has mirado, nos has acompañado, nos has guiado y nos has guardado de todo mal. Y es gracias a tu misericordia, gracias a tu amor, gracias a tu cuidado, que podemos estar en este momento reunidos en compañía del resto del cuerpo de Cristo, para gozarnos en alabanzas a tu nombre, para poder estudiar tu palabra que tienes para nosotros. Te pedimos que el día de hoy sea tu Espíritu Santo el que redarguya, el que abra nuestro corazón, el que hable a nuestra mente, el que hable a nuestro espíritu. Que sea tu Espíritu Santo el que nos revele todo aquello que tienes para nosotros y sobre todo que tú vayas transformándonos cada día hasta que nosotros seamos capaces de alcanzar la estatura del varón perfecto. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amada Iglesia, vamos a recordar, antes de entrar en el pasaje, vamos a analizar qué es lo que recordamos acerca de la iglesia de Éfeso. ¿Usted recuerda algo, algún dato de la iglesia de Éfeso, de la cual estamos estudiando la epístola el día de hoy? Hemos tenido varios estudios. Siempre que tenemos un estudio, siempre hablamos del contexto, quién le escribió, por qué. Es importante que usted vaya haciendo sus anotaciones para que lo tenga fresco. Usted debe recordar algo de la iglesia de Éfeso que estamos analizando el día de hoy, esta epístola. ¿Qué recuerdo de esta iglesia? Recordamos que la iglesia de Éfeso, pues justamente Pablo llegó por primera vez a esta iglesia en su segundo viaje misionero, pero solamente pasó muy brevemente, prometió volver, pero es justamente en el tercer viaje misionero de Pablo, donde Pablo estableció formalmente una iglesia fuerte en ese lugar. Y en ese lugar Pablo permaneció 3 años liderándola personalmente. Éfeso era una ciudad importante en ese entonces, era la capital de la provincia romana de lo que hoy es Turquía. Era un importante centro comercial y religioso, pero también, obviamente, era un centro importante de la idolatría. Recordará usted que justamente en Éfeso se encontraba el templo de Artemisa, también llamada como Diana, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La ciudad de Éfeso en ese entonces era una ciudad llena de magia, de hechicería, de cultos paganos, pero ahí, a pesar de todas estas circunstancias, Pablo pudo fundar una iglesia robusta, fuerte. Y después de 3 años donde Pablo pastoreó personalmente esa iglesia, ¿quién se quedó a cargo de esa iglesia después? Recordará que fue uno de los colaboradores de Pablo, Timoteo, quien se quedó como responsable de Éfeso, aproximadamente entre 1 año y medio y 2 años. Eso quiere decir que la iglesia de Éfeso era teológicamente sólida, robusta. La teología la habían recibido, la teología que tenía la iglesia de Éfeso la habían recibido directamente del apóstol Pablo y o de su colaborador más cercano. Y esas es entonces las bases de la fe que tiene la iglesia de Éfeso. Ahora, ¿cuándo escribe Pablo a esta iglesia? La semana pasada vimos el caso de la epístola de los Gálatas. ¿Recordará usted más o menos en qué año estudiamos que Pablo escribió esa carta a la iglesia de los Gálatas? ¿Recuerda más o menos? La semana pasada estudiamos y vimos que Pablo lo había escrito aproximadamente en el año 50. Y dijimos de él que ya para ese entonces era un apóstol robusto, maduro, serio, con renombre. Esta epístola a los Efesios, y precisamente viene en su Biblia después de los Gálatas, fue escrita entre los años 60 y 62. Estamos hablando de una epístola y de una carta que fue escrita con 10 años de diferencia con la que estudiamos la semana pasada. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia? Que mientras Pablo escribe esta carta, Pablo está prisionero en Roma.
Pablo está bajo un arresto domiciliario, vive en una casa alquilada, pero tiene soldados que lo custodian todo el tiempo. No puede él salir libremente, pero sí podía recibir visitas y podía recibir y escribir correspondencia. Imagínense a Pablo entonces, cuando estudiamos esta epístola, Pablo está preso, privado de su libertad. No está como en una cárcel como tal, no está con grilletes, pero está en espera de un juicio por parte de las autoridades romanas. Esta epístola, escrita a la iglesia de Éfeso, no está diseñada y no está hecha para corregir errores doctrinales como podrían tener otras iglesias, como los Gálatas, como los Corintios. Su base de fe es sólida. Las enseñanzas que ha dado Pablo las han aprovechado. Han aprovechado lo que el apóstol les ha enseñado. No solamente es que hayan tenido a Pablo, no solamente es que les hayan predicado, sino que también lo han absorbido. Porque si también nosotros no ponemos atención de todo lo que se nos dice, en vano es, venga mismo Pablo y nos predique si usted no pone atención. Entonces, justamente en esta epístola, Pablo no está corrigiendo errores doctrinales a los efesios. Esta carta está diseñada para explicar y para exponer el plan eterno de Dios. La epístola a los efesios, como lo habrá notado en lo que hemos leído ya, es una de las cartas más teológicas, es una de las cartas más doctrinales, junto con la epístola a los romanos que nos deja el apóstol Pablo. Y ahora sí, quiero que entiendan y se imaginen cuando leemos esta carta, un Pablo que está preso, privado de su libertad, un Pablo ya de años, anciano y maduro. Amén. Y comienza la epístola, ayúdenme a leer los versículos 1 y 2. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Por la voluntad de Dios a los santos ya fieles de Jesús que están en gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre de Cristo. Gracias. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La salutación es muy breve. Sabemos que Pablo se presenta como apóstol, no de hombres, sino como apóstol por voluntad de Dios. Y vemos que la salutación son 2 versículos breves y concisos. Y a partir de aquí vamos a analizar este versículo 3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, este es el inicio realmente de la epístola. Después de la salutación, después de presentarse quién es y a quién escribe, este como tal es el inicio del cuerpo de la epístola. ¿Y cómo empieza? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo estando preso, estando cautivo en la ciudad de Roma, comienza su epístola ¿con qué? Con alabanzas, glorificando a Dios. A pesar de que esta epístola va a ser una de las más teológicas, no es un tratado teológico frío, es un estallido de adoración. Al día de hoy, cuando escuchamos, bueno, es que teología o es que estoy leyendo un libro sobre teología, nos imaginamos la cosa más aburrida del mundo, porque desafortunadamente el ser humano y nosotros hemos hecho sea la teología precisamente eso, como una colección y una verborragia de conceptos que no entendemos, una colección de conceptos en griego y en hebreo y etcétera, y la teología no es así. Decía Máximo el Confesor, un monje del desierto muy antiguo, que la teología era para ser vivida, y la teología que no es vivida es teología de los demonios. Desafortunadamente el día de hoy nosotros hemos separado lo que es la teología de la verdadera adoración, la verdadera alabanza. Y precisamente en un tratado teológico, como comienza Pablo, es alabando el nombre de Dios.
Dice, bendito sea Dios. La alabanza brota de alguien que se goza no por lo que está pasando en ese momento, sino por lo que Dios ya ha hecho en el pasado, tanto en su vida como en toda la historia. Entonces dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿En qué tiempo está el verbo bendecir? En pasado. No dice que nos bendecirá. No está diciendo Pablo que nos bendice. Para Pablo, ya Dios nos bendijo. Ya está hecho. No es que sea una promesa hacia el futuro. No es una promesa hacia un futuro distante. Ya es una realidad. Es algo que ya sucedió. ¿Y con qué nos ha ya bendecido Dios? ¿Cómo continúa el versículo, amada iglesia? Bendito sea el Dios y Padre Que nos bendijo con toda bendición espiritual. Con toda bendición. No falta ninguna. No hace falta buscar bendiciones en otro lado. No hace falta pedir por más bendiciones. Pablo nos muestra que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Pablo, imagíneselo, está preso en la cárcel, está privado de su libertad. Pablo no dice, pidamos a Dios porque nos bendiga, pidamos a Dios por la bendición. Ahorita en las iglesias está muy de moda y esta semana que hemos pasado por varias, me tocó escuchar, es que el proceso, y en medio del proceso, y usted pasa el proceso, y no sé de qué proceso se refieren. Todos hablan del proceso de una manera diferente. Yo lo que sé a través de este pasaje, y justamente en la semana que yo meditaba en este pasaje, en este estudio, ¿qué es lo que diría Pablo ante esos estudios y toda esa teología que nos hablan de procesos? ¿Qué le diríamos nosotros a Pablo que está privado de su libertad? Sé fuerte en medio del proceso. El proceso es para transformarte. Nosotros, como pensamos al día de hoy, pensaríamos que Pablo está en medio de un proceso, como le llamamos, ¿verdad? Pablo no está pidiendo porque sea bendecido. No está pidiendo porque sea robustecido en medio de algún proceso que nosotros estemos pasando. Él se goza, se gloria, porque Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y mire cómo justamente es sabia la palabra de Dios, que no nos dice con toda bendición. Pablo hace el énfasis. ¿Qué tipo de bendición? Con toda bendición espiritual. ¿Eso quiere decir que Dios no nos bendiga materialmente? Claro que puede ser. Claro que puede ser que Dios también bendice materialmente. Pero eso es completamente irrelevante. Eso es completamente secundario. Porque lo que era realmente importante era la bendición espiritual. Continúa el versículo de entonces de tal manera, en los lugares celestiales. ¿Esto qué quiere decir, amada iglesia? Esto quiere decir que nuestra bendición no es terrenal. Nuestra bendición, por lo tanto, no es temporal. La bendición al estar en los lugares celestiales significa que la bendición que nosotros ya hemos recibido, es eterna. Por lo tanto, no se acaba, no se pudre, no se corrompe, no se pierde como los bienes materiales que están en este mundo. ¿Y dónde viene esta bendición? Que continúa la palabra, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Y qué más dice la palabra? En Cristo. Gracias, André. En Cristo. Y esta, amada iglesia, es la frase clave. Todo está en Cristo. Todo está en Él. Fuera de Cristo no hay salvación. En Él y dentro de Él es donde está toda bendición. Amada iglesia, aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿ustedes han entendido que ya hemos sido bendecidos? Muchas veces nosotros en medio de alguna aflicción, en medio de algún proceso, pedimos
que necesitamos ser bendecidos y recibir la bendición de Dios. Lo que necesitamos no es pedir por una bendición, porque toda bendición por el sacrificio de Jesucristo ya ha sido otorgada para nosotros. El problema es que buscamos en los lugares equivocados. Pedimos por bendiciones materiales cuando las bendiciones del verdadero creyente, las bendiciones de aquel que ha nacido de nuevo, las bendiciones de aquel que es nueva criatura, se encuentran en los lugares celestiales. Y segundo, ponemos la mirada en tiempos equivocados. Nos fijamos en el ahora, cuando en ese momento lo que está poniendo su mente el apóstol Pablo es hacia el futuro, en lo que ya nos ha sido otorgado, en lo que ya nos ha sido dado. Y continúa el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mire, amada iglesia, quiero que ponga mucha atención a este pasaje. Este pasaje no es un pasaje sencillo, no es un pasaje tan claro. En esta ocasión trataré de no enredarme con los conceptos y con análisis de palabras, pero se da cuenta lo que dice este versículo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto es asombroso. Antes de que existiera siquiera el tiempo, antes de que la tierra fuera creada, antes de que existiera el sol, las estrellas, los planetas, que todo este universo y que este cosmos se formara, antes incluso de que Adán pecara, antes de que nosotros mismos pecáramos, Dios ya nos había escogido. Y ya te había escogido a ti, André, a ti, David, a ti, Gibran. Dios ya nos había escogido antes de que todo eso pasara. El plan de Dios no es una decisión de último momento. No es un Dios ayúdame y en ese momento ya salvaste de la condenación eterna. Todo lo que pasa en este mundo es parte de un plan eterno. Hemos sido escogidos antes de que todo esto pasara. ¿Y para qué hemos sido escogidos? Ya podemos decir, soy un privilegiado, Dios me escogió. Lee lo que continúa en este versículo, por favor, amada iglesia. Estamos en el versículo 4. Hemos sido escogidos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo continúa? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El que Dios nos haya escogido no es un privilegio vacío, no es una posición de honor, no es para que nosotros nos creamos superiores al que está al lado. ¿Para qué es esta elección que Dios ha tenido para nosotros? ¿Para qué es? Para que fuésemos santos y sin mancha. Nosotros hemos sido elegidos para santidad. Para eso hemos sido elegidos, para ser apartados para Dios, para que nosotros podamos ser presentados sin mancha delante de su presencia. No para que seamos más prósperos, no para que seamos más ricos, no para que seamos superiores, no para que seamos más inteligentes. Hemos sido escogidos para santidad delante de Él. Versículo 5, ¿cómo empieza? En amor, en amor. Fíjense cómo este pasaje nos va a dar una ventana precisamente a la relación que existe de todo esto del plan eterno en el cielo. El que Dios nos haya elegido, el que Dios nos busque para que nosotros podamos ser presentados delante de Él sin mancha, no es por un decreto legal de un juez. No es por una decisión fría de Dios. No es un decreto, sino que es una elección. Es una elección de Dios, pero basada en el amor. Dios te amó antes de que el mundo siquiera existiera. Por lo tanto, todos y cada uno de los que estamos escuchando, todos y cada uno de los que han creído en el mensaje del Evangelio, todos ellos han sido pensados en amor desde la eternidad.
Por lo tanto, ninguno de nosotros es un accidente. Ninguno de nosotros es un error. Hemos sido escogidos, y no por nuestros méritos, no por lo que nosotros logramos llegar a ser, sino por el amor eterno de Dios. Y continúa el versículo: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Miren qué curioso cuando vemos otras religiones a través de la historia, a el ser supremo en el que creen, precisamente el ser humano se convertía en una especie de siervo, de vasallo. Usted recordará la relación que tenían, por ejemplo, con los dioses egipcios. Los dioses egipcios estaban en una esfera totalmente superior al plano de los seres humanos, y los seres humanos, su función era ser siervos, era ser esclavos de estos dioses. Pero mire cuál es la diferencia grande y poderosa con el Evangelio. Que en el Evangelio, el cristiano no es un siervo, no es un extraño, no es un esclavo. El cristiano está llamado a ser un hijo, un hijo. Y esto es importante. Estamos hablando que el mundo en el que vive el apóstol Pablo, en el mundo que habitó nuestro Señor Jesucristo, era un mundo poderosamente influenciado por los romanos. Y cuando nosotros analizamos, en el mundo romano, la adopción era un proceso y un acto legal que cambiaba completamente el estatus de una persona. ¿Qué es lo que pasaba en el mundo romano cuando alguien era adoptado? Según la ley, tenía los mismos derechos, los mismos privilegios como los que tenía un hijo natural. No había diferencia. No había diferencia alguna de que, oye, es que él es adoptado. Por la decisión que habían tomado los padres de adoptarlo, él era considerado legal y con todos sus efectos igual completamente que un hijo genético, que un hijo carnal. De esa manera Dios actúa con nosotros. Dios nos ha adoptado, nos da su nombre, nos da su apellido, nos invita a su familia y por lo tanto también nos hace partícipes de su herencia. No hay diferencia entre los hijos legales y los hijos adoptados. Y continúa este versículo: por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nuevamente volvemos a encontrar que lo importante es que todo es a través, por medio, a causa de Jesucristo. ¿Pero qué significa esto? Según el puro afecto de su voluntad. Para que tratemos de entenderlo, estuve buscando alguna versión que quizá reflejara un poquito más fielmente, con otras palabras, este término. Y dice la Biblia de las Américas: nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad. ¿Por qué hace Dios eso? ¿Por qué hace Dios el adoptarnos a través de Jesucristo? ¿Porque alguien lo obliga? ¿Porque Dios está obligado de alguna manera a realizarlo? Claro que no. Dios no lo hace, y lo que hace no lo hace en contra de su voluntad. Pero fíjese cómo cambia esto. Dice, por el beneplácito de su voluntad. Dios lo hace porque es su deleite, porque es su gozo, porque Él quería adoptarte, porque Él quería adoptarnos. Dios no lo hace a regañadientes, Dios no lo hace obligado, Dios no lo hace porque sea una consecuencia de una relación cósmica. Dios quiso adoptarnos por puro y mero gozo, por puro y mero gozo. Y de esa manera, amada iglesia, entonces tenemos que entender que por lo tanto, entonces, que no somos huérfanos, somos hijos. Y el Espíritu de Dios clama entonces, Abba, Padre. No hay una relación más íntima que esta. Saber que nosotros hemos sido adoptados e incluidos plenamente en la familia de Dios. Pero todo esto, amada iglesia,
tiene un motivo. Todo esto tiene un para qué. Ok, Dios lo hizo por beneplácito, para gozarse, porque Él quería. ¿En qué? En amor. ¿En qué? En Cristo. ¿Y cuál es el propósito? Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Justamente ese es el propósito final de todo. ¿Cuál es el propósito final de todo, amada iglesia? La alabanza de Dios. Y no se trata la alabanza de la gloria, de la gracia, de la bondad de Dios. No se trata de un egolatrismo, de un egocentrismo divino, que Dios sea un ser egoísta, que quiere forzosamente que la gente se le adore en contra de su voluntad. Lo que pasa es que solamente Dios es digno. Cuando nosotros entendemos, como Pablo, no lo que estamos pasando hoy, sino lo que Dios ya ha hecho. Cuando nosotros entendemos que ya hemos sido receptores de toda bendición espiritual, en vez de enfocarnos en lo que me falta hoy materialmente, enfocarnos en lo que he recibido ya espiritualmente, en ese momento no nos queda más que rendirnos y admirarnos de los portentos que ha hecho el Señor. Cuando usted recuerda cómo Dios, en su infinito amor, Él siendo un ser tan supremo, tan soberano, estando en una esfera completamente inaccesible para el ser humano, Él ha tenido cuidado por ti y por cada uno de nosotros. En ese momento el resultado natural es agradecimiento, alabanzas, brindar alabanzas a la gracia y a la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Cuando nosotros entendemos que ya Dios nos ha equipado y nos ha dado toda bendición espiritual, la consecuencia entonces es alabanza. En ese momento la alabanza brota y continúa el versículo, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ojo, no somos aceptos, no somos agradables a Dios por nosotros mismos. Somos aceptos en Cristo. Es el amado del Padre, el sacrificio, su vida, la que nos ha hecho aceptos. Por lo tanto, amada iglesia, esta es una verdad que también al mismo tiempo nos libera. No necesitas ganar absolutamente nada, no necesitas ganar la aceptación de Dios. No necesitas tratar de pensar y buscar cómo puedes tú resultar ser agradable a Dios, porque tenemos dos cosas. A la verdad es que nuestro propio esfuerzo jamás sería suficiente para cumplir los estándares de un Dios santo y de un Dios perfecto. Pero la otra verdad es que la aceptación ya la tenemos, y ya la tenemos si permanecemos en Cristo, y es el amado el que nos hace aceptos. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre. ¿En qué verbo ahora está escrito esto? En tiempo presente. Tenemos redención. Es en tiempo presente. No es una promesa tampoco a futuro. En este momento es algo actual. ¿Y cuál es esa redención que tenemos justo en este momento, el día de hoy? La tenemos otra vez. ¿Qué dice la palabra? Por su sangre. Ese ha sido el precio. Ese ha sido el precio porque nosotros pudiéramos tener la redención de nuestros pecados. Es la sangre de Cristo, el rescate que es dado por nosotros. Y continúa el versículo. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón de pecados. ¿De cuáles pecados, amada iglesia? De los pecados que hemos cometido en nuestra vida antes de conocer el Evangelio. También. Pero el de todos es el... Todo pecado, pasado, presente, futuro,
perdonado. Ese es el perdón de los pecados que tenemos a través de la sangre y del sacrificio de Jesús, según las riquezas de su gracia. El sacrificio de Jesús no ha sido una gota, es un océano. No se puede agotar, no se puede medir. Por eso es que es importante entender y comprender que las Escrituras nos revelan que Jesucristo forzosamente da testimonio de la Escritura de que también es Dios. Si Jesucristo fuera simplemente un ser humano, la gracia de su sacrificio no sería suficiente para salvar absolutamente a nadie. Es solamente porque Jesucristo es Dios que precisamente su gracia es como un océano vasto que no se puede agotar y no se puede medir. Versículo 8, que hizo sobreabundar. Justamente, no solamente la sangre de Cristo limpia lo suficiente, sino que es sobreabundante, más de lo que nosotros necesitamos, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué le dice este versículo a usted, amada iglesia? ¿Qué significará esto que estamos leyendo? En toda sabiduría e inteligencia. La sangre de Cristo, acabamos de leer, es sobreabundante. Es sumamente vasta, es sumamente rica. Y es para perdón de los pecados. Pero también dice para con nosotros, que es para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Por qué cree usted que dice esto el apóstol Pablo? En toda sabiduría e inteligencia. No te escucho, ¿cómo? Adelante, diga, adelante sin miedo. Adelante, total que mira, lo que diga no se escucha hasta acá en el micrófono, no lo tengo yo. Con confianza. ¿Por qué dice con toda inteligencia y sabiduría? Amén. Porque la gracia de Dios no solamente es salvarnos, no solamente es rescatarnos, sino que la gracia de Dios también enseña y nos da sabiduría para vivir. Mire qué grande es el plan de Dios, que no solamente es te rescato, sino que es además te instruyo, te enseño y te acompaño. Así de sobreabundante es la gracia de Dios que está diciéndonos el apóstol Pablo en medio de su cautiverio. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este plan y toda esta marcha, el curso de los acontecimientos que ha hecho Dios a lo largo de la historia, no es un secreto guardado, no es un secreto solamente revelado para algunos pocos iniciados, sino que Dios ha abierto y ha manifestado su plan. ¿A quiénes? A nosotros, a toda la humanidad. Todo lo que Dios hace, el por qué lo hace, ha sido ya abierto y revelado para todos aquellos que crean en el mensaje de salvación. Y continúa el versículo 9. Según su beneplácito. Nuevamente, estamos viendo en esta ventana hacia el corazón de Dios, un Dios frío, un Dios indiferente. Nos dice nuevamente la palabra, que lo ha hecho el revelar, el darnos esta gracia sobreabundante, esta gracia además, que no solamente es un salvavidas para que no nos ahoguemos, sino es además que nos jala, nos rescata y nos enseña a vivir. Nos dice nuevamente, según su beneplácito. La decisión de Dios no ha sido una decisión fría, fue un deseo de su corazón. Dios se gozaba pensando en revelarnos su plan. Por lo tanto, amada iglesia, mire la aplicación que tiene este pasaje. Dios no nos deja en la oscuridad, no nos deja a ciegas y a tientas por la vida, simplemente sabiendo que somos perdonados, sino que Dios nos revela completamente su plan. Y la voluntad de Dios es
que conozcamos este amor que estamos viendo, que conozcamos este amor que nos está mostrando el apóstol Pablo. Esto que estamos viendo, amada iglesia, no es un enigma, no es un conocimiento oculto, sino es una revelación directamente del plan de Dios para todos nosotros y todos aquellos que han escuchado el mensaje del Evangelio. Y continúa el versículo, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios no necesita tomar consejo de nadie. Dios se propuso en sí mismo, por amor, porque le placía, porque le gozaba, revelarnos este plan eterno que tiene para todos nosotros. Y ahora sí, viene el versículo final, el versículo 10, que cierra este estudio del día de hoy y que cierra toda la serie. ¿Cuál era el propósito de Dios en sí mismo? Versículo 10, ayúdame a leerlo. De reunir todas las cosas. De reunir todas las cosas. Este es el único concepto que le voy a leer en griego. La palabra griega que se utiliza en esta parte de la escritura para reunir es anakephalaios. Anakephalaiostai. Anakephalaiostai. Significa, en la traducción literal, es recapitular. Este término recapitular tiene varios significados. Volver a unir, resumir bajo una cabeza, la versión abreviada, recapitular. ¿Qué significa? Juntar absolutamente todo. Juntar absolutamente todo. Lo que nos declara la palabra es que el plan que se había propuesto Dios en sí mismo era de reunir todas las cosas. ¿Cómo? En Cristo. Cristo es la cabeza. Todo se reúne en Él. ¿Y qué más, André? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Está fácil, ¿no? La dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué significa la dispensación del cumplimiento de los tiempos? No está fácil, ¿verdad? Entonces digamos mejor, no está fácil. Nueva versión internacional, versión 2022. Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Cuando se cumpliera el tiempo adecuado, cuando fuera el tiempo correcto, eso es lo que dice esta fracción de la palabra. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Otra vez, el propósito de Dios que se gozó en sí mismo, que era su propia voluntad, era el propio deseo del corazón de Dios, era el de reunir todas las cosas, siendo Cristo como cabeza, en el momento adecuado y dándole a conocer a la humanidad. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En esta recapitulación, en este plan de Dios, no hay nada afuera. Nada se queda afuera. Muchas veces pensamos que en el fin de la tierra, como el fin del mundo, como el fin de los tiempos, el fin de la historia. Eso no es el final de acuerdo al plan de Dios. El plan de Dios es una recapitulación. Reunir completamente todo, las esferas materiales, pero también las esferas espirituales o las cosas, para que entendamos mejor, para que no se malentienda mejor, todas las cosas materiales, tanto las cosas materiales como las cosas espirituales, serán recapituladas, resumidas, reunidas a través de la figura de Cristo. Eso es el plan de salvación. ¿Por qué es importante? ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué Cristo tenía que venir al mundo? Muchas veces puede ser que nos lo hayamos preguntado. Muchos cristianos a lo largo de miles de años se lo han preguntado. Y no solamente eso, sino que después en los primeros años, cuando los cristianos empezaron a predicar el evangelio, recordarán que tenían que predicarles primero por un lado a los paganos romanos, por otro lado tenían que predicarles a los judíos. Y la pregunta es, de los romanos sobre todo, ¿por qué Jesucristo tenía que morir? Primero, ¿por qué tenía que venir a este mundo? Y segundo, ¿por qué tenía que morir? Si Dios es soberano, ¿no podía simplemente chascar los dedos y que toda la humanidad fuera perdonado?
pues Dios es todopoderoso, ¿no? Entonces, esa pregunta se han hecho a lo largo de muchísimos años los cristianos en todo el mundo. Al día de hoy, usted habrá escuchado, habrá estudiado, usted se ha imaginado y ha llegado a alguna respuesta de por qué Jesús tuvo que venir al mundo y por qué tuvo que morir por nosotros. Hay una respuesta que es la más común a través de las iglesias protestantes, de las iglesias que derivan de la Reforma. ¿Qué nos dice y cuál es la respuesta de la Reforma del por qué Jesús tenía que venir al mundo y por qué tenía que morir? Para recuperar. Lo que he escuchado, sí, pero ¿qué es lo que decían? Lo que he escuchado en la vieja escuela, en las iglesias reformadas, en otras iglesias en las que usted había estado. ¿Qué le habían enseñado? ¿Qué le habían dicho? Bueno, Que Jesucristo había muerto para darnos esa salvación, para hacernos, éramos gente que no teníamos oportunidad. No teníamos oportunidad, pero otra vez el para qué, pues ahí, para salvarnos. Pero ¿por qué? Volvemos a la pregunta central. La pregunta es ¿por qué simplemente no fue un decreto de Dios a través de las edades? La respuesta más común que puede escuchar usted el día de hoy es que le dicen que Dios ha sido ofendido a través del pecado de la humanidad. Y que es a través de la muerte de Jesucristo y su expiación como el honor del Padre es recuperado. Es justamente una teoría que surge de un monje del año aproximadamente 1100 que se llama Anselmo de Canterbury. Él cuando se hacía esta pregunta, él decía eso. Bueno, es que Dios es un Dios santo. Adán y todos los seres humanos lo hemos ofendido con nuestros pecados. Por lo tanto, Jesús vino a vivir una vida perfecta y Él ha pagado el precio a través de vivir una vida perfecta para resarcir la dignidad que ha sido ofendida, ultrajada de Dios. ¿Cuál es el problema? Esta visión es parcialmente correcta. Es una doctrina, como repito, que surge de Anselmo de Canterbury, aproximadamente del año 1100. Pero ¿cuál es el problema con solamente esta ideología, con esta doctrina teológica? Que Dios se convierte en un ser, en un juez impasible, en un juez que no siente, en un juez que solamente sabe acerca de reglas y cumplimientos. ¿Ese es el Dios que estamos analizando el día de hoy, amada iglesia? No es el Dios que estamos analizando el día de hoy. El día de hoy Pablo nos está mostrando una ventana al corazón de Dios y estamos hablando de un Dios que en amor ha decidido. Es un Dios que se goza en compartir su plan, en compartir sus esperanzas. Y es aquí donde justamente entra la importancia de, pues, meditar y recorrer el registro de la historia. Los primeros cristianos, los llamados padres de la iglesia, respondieron a esta pregunta, tuvieron que enfrentarse a esta pregunta por parte de judíos, de griegos, de romanos, y sobre todo padres de la iglesia como Justino Mártir y como Ireneo de León en los primeros siglos, y aquellos que fueron discípulos de los apóstoles, precisamente conocían a esto que estamos estudiando el día de hoy como la teoría de la recapitulación. ¿Y cuál es la idea? Que justamente Jesucristo vino al mundo para tener que caminar y desandar todo lo que la humanidad falló en hacer. De tal manera que si Adán desobedeció en el árbol, Cristo obedeció en la cruz. Si Adán trajo muerte, Cristo trajo vida. Adán fue tentado, ¿y qué pasó con Adán? Fue tentado y cayó. ¿Cristo fue tentado? Sí, fue tentado y venció. Cristo de tal manera entonces recapitula, resume, vuelve a recorrer toda la historia de la humanidad, pero esta vez en obediencia. Decía Justino Mártir, Cristo se hizo hombre por nosotros para que como por un hombre vino la muerte,
así por un hombre viniera la vida. Decía Ireneo, el verbo de Dios se hizo hombre, recapitulando en sí mismo la larga historia de la humanidad, para que como en Adán todos morimos, así en Cristo todos vivamos. Por eso la palabra de Dios y Efesios 10 lo dice así: de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cristo no solo salva, recapitula, restaura completamente lo que ha sido roto y lo que fue roto desde Adán. Esta es la restauración mayor que hace el Señor. Hemos visto el día de hoy restauraciones, hemos visto en esta serie, cómo algunos han sido restauraciones en lo individual. Pero este pasaje lo que nos habla es que todo lo que se rompió en Adán será restaurado en Cristo. Todo lo que se perdió será recapitulado a través de Cristo. Toda la creación que gime y sufre, por lo tanto, será liberada en Cristo. Amén. Vimos, amada iglesia, que Mefiboset fue restituido a la mesa de David. La creación entera, el mundo completo y el universo entero será restituido a la mesa del Cordero. Hemos visto entonces, amada iglesia, a Mateo siendo restaurado en el puesto de impuestos, a Jeremías siendo restaurado en su ministerio, a Mefiboset siendo restituido a la mesa del rey, Gálatas 6 llamándonos a ser restauradores, y ahora Efesios capítulo 1 nos revela el plan eterno de Dios: recapitular todas las cosas en Cristo. Amada iglesia, este es el Evangelio. No es un plan de respaldo, es el plan original. No es un Dios improvisando. ¿Qué hacemos ahora si Adán ha pecado? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el plan? Dios planeó. Dios ha planeado antes de la fundación del mundo y ya lo había decidido. Escogernos a cada uno en Cristo, adoptarnos como hijos, redimirnos por la sangre del Cordero, perdonarnos completamente y recapitular todas las cosas en la figura de su Hijo. Este es el verdadero final. Al final de la historia, la mesa del Cordero estará puesta. Y en esa mesa, amada iglesia, los lisiados, los cojos, los desvalidos serán hijos. En esa mesa, los lisiados serán levantados. Los excluidos serán incluidos. Y en esa mesa, la creación entera será restaurada. Porque el Dios que restaura personas, que restaura relaciones, que restaura naciones, lo restaura todo. Y lo restaura en Cristo, por Él y en Él. Amén. Vamos a darle gloria al Señor, por favor. Vamos a darle gloria al Señor. Es cierto que Jesús tuvo que venir para pagar por nuestros pecados, pero no es el único motivo. No es el motivo quizá tampoco más importante. Cristo ha venido a desandar y a recapitular y a juntar en sí mismo toda la historia de la humanidad. Estamos en tiempos complicados teológicamente. Estamos en tiempos donde, aunque no lo sepamos, todos hacemos teología. ¿Sí lo sabía? Todos hacemos teología. Cuando pensamos sobre Dios, cuando nos hacemos nuestras ideas sobre Dios, cuando leemos la Biblia, estamos haciendo teología. La diferencia es si la teología que hacemos es buena o es mala, pero todos hacemos teología. Y al día de hoy, en una época de confusión, en una época donde todos sacan su propia teología y todos quieren traer sus propias revelaciones ex nihilo, de la nada, el problema es que es muy fácil perderse, es muy fácil extraviarse y es muy fácil irnos hacia quizá un pensamiento herético o equivocado. En mi camino personal he encontrado que los padres de la iglesia, estos primeros cristianos que aprendieron de boca de los apóstoles,
son la base más sólida para que nosotros entendamos cómo estos primeros cristianos recibieron las enseñanzas directamente de los discípulos directos de Jesucristo. Porque el día de hoy hay muchas iglesias que van haciendo sus propias doctrinas pensando que Dios ha revelado ese mensaje de manera individual 2000 años después de una manera exclusiva. Entonces los invito, esta teoría de la recapitulación justamente tiene una base bíblica, fue creída por los primeros creyentes y no quita que también Jesucristo pagó por nuestros pecados. Como lo analizamos en este mismo capítulo, justamente también lo comenta la palabra del Señor, pero el énfasis no es en un juez soberano, en un juez distante, en un juez lejano del cual prácticamente Cristo tiene que venir a rescatarnos. Al contrario, la palabra y el testimonio del apóstol Pablo es un Dios de amor, un Dios que se ha preocupado y se ha gozado por nosotros desde la eternidad. Damos gracias a todos los que nos han acompañado a través de las redes sociales al estudio de la palabra el día de hoy. Nosotros vamos a continuar con el servicio y vamos a tomar la cena del Señor. Así que, amada iglesia, vamos poniéndonos de pie, por favor. Vamos poniéndonos de pie, vamos a orar para finalizar. Listo, póngase de pie, por favor, amada iglesia. Ayúdeme a inclinar su rostro ahí en su lugar, por favor. Y decimos: Señor Jesús, te damos las gracias en esta hora por todo lo que has hecho por nosotros. Te damos las gracias porque has venido tú a nuestro rescate cuando nosotros éramos extraños, cuando estábamos extraviados, cuando estábamos nosotros en caminos de completa oscuridad. Ha sido tu deseo y ha sido tu beneplácito venir a rescatarnos. Aún nosotros siendo imperfectos, aún nosotros siendo pecadores, aún nosotros siendo enemigos mismos de tu justicia y de tu santidad, por esa gracia y por esa misericordia que has tenido, tú has venido a rescatarnos y a traernos en tu presencia. Te damos las gracias, Señor Jesús, porque es a través de tu sacrificio, de tu vida y de tu muerte, el que nosotros podemos ya no dejamos de ser enemigos y nos has dado acceso ni siquiera a ser siervos, sino que nos has invitado completamente a ser parte de tu familia. Te damos las gracias, Señor Jesús, porque reconocemos que no hay ningún mérito en nosotros mismos, no hay ninguna capacidad, ningún don, ninguna inteligencia que nosotros pudiéramos tener para ser agradables a ti, sino que ha sido por ese amor eterno con que has amado a toda la humanidad, que esto es posible. Te damos las gracias, Señor Jesús, porque en este plan de salvación tú has pensado en todo. No solamente nos has salvado, sino que has puesto mesa delante de nosotros. Gracias por la cena que podemos compartir. Gracias por tu presencia en medio de tu pueblo. Te pedimos que nos sigas acompañando y esperamos y anunciamos tu regreso. Ese momento donde nosotros podamos sentarnos en la mesa última y definitiva. Te damos las gracias, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.